Burt Lancaster fue una de las mayores estrellas del viejo Hollywood, un actor ganador del Oscar, conocido por clásicos como Elmer Gantry y De aquí a la eternidad. Pero tras bambalinas, también era un padre entregado a sus 5 hijos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era la vida de esos niños creciendo a la sombra de un ícono de Hollywood? Desde un hijo guionista que superó una enfermedad infantil para escribir una película de terror icónica, hasta una hija que se convirtió en productora de Hollywood, pasando por un hijo que dejó el mundo del espectáculo para ayudar a los demás. Las vidas de los hijos de Burt Lancaster resultaron ser tan diversas y fascinantes como cualquier guión cinematográfico. Analicemos qué les sucedió a cada uno de los 5 hijos de Burt Lancaster y descubramos qué les deparó la vida tras la época dorada de la fama de su padre. El quinto, Bill Lancaster. Nacido en 1947, apenas un año después de su hermano mayor, Jimmy Bill creció en el apogeo de la fama de su padre. De niño, Bill se enfrentó a un serio desafío. Contrajo poliomielitis durante su infancia, lo que le dejó secuelas permanentes y le impidió practicar los deportes extremos por los que su padre, un héroe de acción, era conocido. Mientras Burt saltaba y hacía sus propias acrobacias en las películas, el joven Bill luchaba por recuperar fuerzas tras la enfermedad. Pero Bill no dejó que la sombra de la polio lo definiera. Encontró su propia manera de brillar, no a través de proezas físicas, sino a través de la creatividad. En su juventud, Bill era muy querido por sus compañeros y profesores. Asistió a escuelas públicas en Los Ángeles, al igual que sus hermanos, y era conocido por ser un chico amable y sencillo a pesar de pertenecer a la realeza de Hollywood. Durante un breve periodo incluso, incursionó en la actuación quizás inspirado por su padre. Como anécdota, Bill hizo una breve aparición en la serie western The Big Valley en 1967, demostrando que la pasión por la actuación ya le había picado. Sin embargo, pronto quedó claro que el verdadero talento de Bill residía detrás de la cámara con la pluma en la mano. Tenía un don para contar historias y escribir guiones. A finales de sus 20, Bill Lancaster se hizo un nombre en Hollywood no como actor, sino como guionista. Su gran éxito llegó con el guión de la comedia deportiva de 1976, Los Osos de la Mala Suerte. La película, protagonizada por Walter Matthau como un gruñón entrenador de béisbol infantil, se convirtió en un éxito y en un clásico muy querido. El guión de Bill fue elogiado por su agudo humor y emotividad. Logró convertir una historia sobre chicos inadaptados en un equipo de béisbol en una película conmovedora, divertida y memorable. Imaginen el orgullo que Burt debió sentir al ver a su hijo triunfar en la misma industria, aunque fuera en un rol diferente dentro de la producción. De repente, Bill Lancaster ya no era solo el hijo de Burt Lancaster. Era un escritor consumado por derecho propio. La carrera de Bill como guionista en Hollywood continuó con otro proyecto ambicioso. Escribió el guión de La Cosa de John Carpenter en 1982. Sí, esa película de terror y ciencia ficción, ahora convertida en un clásico de culto sobre un alienígena. Cambiaformas en la Antártida, fue escrita nada menos que por el hijo de Burt Lancaster. Cuando se estrenó The Thing, recibió críticas mixtas y no fue un gran éxito de taquilla. Sin embargo, con el paso de los años, se ganó un gran número de seguidores y se consolidó como una de las mejores películas de terror y ciencia ficción de todos los tiempos. El ingenioso y tenso guión de Bill, basado en el relato corto Who Goes There, fue reconocido posteriormente como una de las principales razones por las que The Thing se convirtió en un ícono. En otras palabras, Bill Lancaster dejó una huella imborrable en la cultura pop no por su talento actoral, sino por la fuerza de su escritura. En el plano personal, la vida de Bill Lancaster estuvo ligada a la historia de Hollywood de diversas maneras. Se casó con Kippy Kovac, hija del famoso comediante Ernie Kovac y la cantante y actriz Edie Adams. Al casarse con Kippy, Bill
Prácticamente se unía a una dinastía del mundo del espectáculo de la generación anterior. Tuvieron una hija llamada Key, convirtiendo a Bird en abuelo. Según todos los testimonios, Bill era un padre cariñoso y un hombre de familia entregado que compaginaba su trabajo creativo con la vida familiar. Trágicamente, la prometedora vida de Bill Lancaster se vio truncada prematuramente. En enero de 1997, Bill sufrió un infarto masivo y falleció a la temprana edad de 49 años. Fue una pérdida impactante y desgarradora para la familia Lancaster. Burt Lancaster había fallecido apenas un par de años antes, en 1994, y ahora los hermanos Lancaster perdieron a su hermano Bill demasiado pronto. Los admiradores que conocían la obra de Bill lamentaron la prematura pérdida de un talentoso escritor que aún tenía muchas historias por contar. Su hija Kay y el resto de la familia quedaron devastados. Como triste anécdota, la única hija de Bill Kay falleció en 2017 a los 50, y 1 año demostrando cómo la tragedia puede repercutir a través de las generaciones. El cuarto hijo, James Lancaster, nació en 1946, y como el mayor de los hermanos fue el primero en vivir como hijo de Burt Lancaster. Mientras sus hermanos menores incursionaban en Hollywood, James eligió un camino completamente distinto. En lugar de las luces brillantes de los platós de cine, se inclinó por la tranquilidad y la reflexión del mundo de la medicina. Sí, James Lancaster se convirtió en psiquiatra, un médico especializado en salud mental. Increíble. Mientras su padre triunfaba en la gran pantalla, interpretando todo tipo de personajes con emociones complejas, James estudiaba las verdaderas complejidades de la mente humana. Quizás presenciar de cerca el frenesí de Hollywood y cómo la fama afectaba a las personas lo inspiró a querer ayudar a los demás a nivel personal. O tal vez simplemente le apasionaba la ciencia y la empatía desde muy joven. En cualquier caso, el glamour del mundo del espectáculo no le atraía. Jimmy cambió los guiones de Hollywood por guiones médicos, escribiendo recetas y planes de tratamiento en lugar de diálogos de películas. Al crecer, James presenció de primera mano tanto el glamour como las presiones que conllevaba la carrera de su padre. Recuerda que Burt intentó que la crianza de James fuera normal. Iba a colegios normales y tenía tareas como cualquier otro niño. Pero al ser el mayor, probablemente fue el primero en darse cuenta de que no todos los padres de sus compañeros tenían fans que les pedían autógrafos en los restaurantes. Era adolescente cuando sus padres se separaron a finales de los 60, lo que sin duda fue un periodo difícil para la familia. Algunos podrían esperar que el hijo mayor de un actor legendario sintiera la presión de seguir los pasos de su padre o de aprovechar el famoso apellido Lancaster. James hizo todo lo contrario. Salió completamente de la sombra de su padre y construyó una carrera a su manera. En la década de 1970, mientras Burt Lancaster seguía haciendo películas, James Lancaster probablemente estudiaba en la universidad y luego en la Facultad de Medicina. Se dedicó a la psiquiatría profundizando durante años en su formación para comprender la psique humana. Es realmente fascinante. Un Lancaster ganaba premios Oscar. Otro Lancaster se dedicaba a aprender a ayudar a las personas a superar sus dramas y traumas de la vida real. James finalmente se convirtió en el Dr. James Lancaster médico y ejerció como psiquiatra. Se dice que era muy dedicado a su profesión. En lugar de buscar la fama, su público eran los pacientes de su consulta y su éxito se medía por las personas a las que ayudaba a sanar o a aconsejar. La vida de James Lancaster ha sido muy privada en comparación con la de su padre e incluso con la de algunos de sus hermanos. No buscaba la atención de los medios, por lo que se sabe relativamente poco públicamente sobre su vida personal, lo cual probablemente sea su preferencia. Presumiblemente se casó y puede que tenga su propia familia, pero esos detalles no se publicaron en la prensa.
Lo que sí sabemos es que dedicó décadas a forjarse una reputación respetada en el campo de la psiquiatría, posiblemente en California o donde quiera que se estableciera. Según la información más reciente, James Jimmy Lancaster sigue vivo y probablemente disfrutando de su jubilación. Nacido en 1946, ahora tendría casi 80 años. Tras una vida dedicada al bienestar mental de los demás, quizás disfruta de una vida tranquila lejos de los focos, cuidando a sus nietos o participando activamente en su comunidad. Número 3. Susan Lancaster. Nacida en 1949, la tercera de los 5 hijos de Burt Lancaster, y la primera hija de la familia. Si nunca has oído hablar de Susan en la prensa sensacionalista, ni la has visto en una alfombra roja, hay una buena razón. Ha llevado una vida muy privada, manteniéndose alejada intencionadamente del foco de atención de Hollywood. Mientras algunos de sus hermanos trabajaban en el cine o en la medicina, Susan optó por una vida discreta y normal. Al crecer como hija de Burt Lancaster en las décadas de 1950 y 1960, Susan tuvo la perspectiva única de ver la fama de Hollywood desde la barrera. Era solo una niña cuando su padre ganaba premios Oscar y hacía películas clásicas, pero sus padres hicieron todo lo posible por protegerla, a ella, a sus hermanos y a su hermana de la locura de Hollywood. Al igual que sus hermanos, Susan asistió a escuelas locales y disfrutó de una infancia normal. No la obligaron a interpretar papeles de actriz infantil ni a exponerse a la publicidad. Los hijos de los Lancaster no aparecían en televisión ni en revistas. Cuando sus padres se separaron a finales de los 60, Susan tenía unos 17 o 18 años a punto de alcanzar la mayoría de edad. Fueron tiempos turbulentos, los vibrantes años 60, los cambios sociales y la desintegración de su familia. Y quizás todo eso reforzó la preferencia de Susan por una vida privada estable frente a la imprevisibilidad del mundo del espectáculo. Un ejemplo notable de la exposición pública que Susan tuvo fue su devoción al legado de su padre. A mediados de la década de 2000, más de 10 años después del fallecimiento de Burt Lancaster, Susan y sus hermanas Joanna y Sigley se unieron para resolver un problema con la herencia de su padre. Descubrieron que algunos de los derechos cinematográficos más famosos de Burt, como los de películas como Elmer Gantry o El hombre de Alcatraz, habían sido cedidos a un estudio en circunstancias dudosas en la época en que Burt enfermó y falleció. Esto significaba que la familia estaba perdiendo regalías y el control sobre esos clásicos. Susan, junto con sus hermanas, presentó una demanda para investigar y, con suerte, recuperar los derechos de autor de esas películas. No se trataba tanto de avaricia como de asegurarse de que la obra de su padre se manejara adecuadamente y que sus descendientes, incluidos los nietos de Burt, se beneficiaran del legado que dejó. Susan solía evitar la atención pública, pero cuando se trataba de proteger el legado de su padre, no dudaba en alzar la voz. La imagen de esta persona normalmente reservada, acudiendo a los tribunales por un asunto tan significativo, refleja la personalidad de Susan leal, con principios y respetuosa de la herencia familiar. Aparte de esa batalla legal que se desarrolló entre bastidores lejos del glamour de un drama judicial de Hollywood, pero no por ello menos importante, Susan ha seguido manteniendo su privacidad. Ahora tiene 70 y tantos años y presumiblemente disfruta de una vida tranquila. Quizás participa en actividades comunitarias o en pasatiempos que le apasionan. En segundo lugar, Joanna Lancaster. Nació a principios de la década de 1950, siendo la cuarta hija y segunda niña de Burt y Norma. Si alguna de las integrantes de la familia Lancaster iba a llevar la antorcha de Hollywood a la siguiente generación, esa era Joanna. Aunque algunas fuentes la etiquetan erróneamente como actriz, ella no se convirtió en tal. Sin embargo, encontró su lugar en la industria del entretenimiento como productora. De hecho, es posible que hayas visto algunas películas o series de televisión en las que Joanna participó sin siquiera darte cuenta. Joanna creció durante la última etapa de la época dorada de Hollywood.
Era apenas una niña cuando su padre estaba en la cima de su carrera. Para cuando llegó a la adolescencia, la familia Lancaster había experimentado un gran cambio: la separación de Bert y Norma. Quizás por ser la hija mediana y con la familia en transición, Joanna desarrolló un fuerte sentido de independencia. Sentía pasión por contar historias y por la creatividad, al igual que su padre. Pero actuar frente a la cámara no le atraía tanto como crear proyectos. Joanna dijo una vez que cualquier entorno en el que uno crezca se siente normal. Y para ella, tener un padre famoso era normal. Pero eso no significaba que deseara la fama para sí misma. Lo que sí tenía era una pasión por la producción de cine y televisión, la magia detrás de escena que da vida a las historias. En la década de 1980, Joanna Lancaster comenzó a dejar su huella en Hollywood desde el lado de la producción. Trabajó en varios proyectos acumulando experiencia y respeto en la industria. Su currículum incluye créditos en la película de 1985 Little Treasure y la exitosa comedia de 1986 Ruthless People. Ruthless People fue una comedia popular protagonizada por Bette Midler y Danny DeVito. Joanna participó en la producción de esa película, que resultó ser un éxito de taquilla y se ha convertido en un clásico de los 80. Imagínate el orgullo de producir una película exitosa y asistir discretamente al estreno sabiendo que contribuiste a que fuera posible, aunque tu nombre no aparezca en la marquesina. A finales de la década de 1980, Joanna amplió su talento al floreciente mundo de la televisión. Participó como productora en la innovadora serie de telerrealidad Cops, que se estrenó en 1989. Cops fue uno de los primeros programas de su tipo que seguía a los agentes de policía en su trabajo y se convirtió en un fenómeno cultural durante los años 90. La participación de Joanna en Cops demuestra su gran versatilidad. Desde largometrajes de ficción hasta programas de televisión sin guión, ella lo manejaba todo. Por mérito propio, Joanna Lancaster se forjó una reputación como productora capaz y creativa, que no necesitó aprovechar la fama de su padre para triunfar. Sus colegas la conocían como alguien que entendía el negocio y tenía un agudo sentido narrativo, quizás heredado del talento dramático de Bert. Una de las cosas que Joanna heredó claramente de su padre fue una profunda apreciación por el cine como forma de arte. En años posteriores, Joanna participó con frecuencia en eventos que celebraban el legado de Burt Lancaster. Habló en entrevistas y sesiones de preguntas y respuestas sobre la obra de su padre, compartiendo anécdotas personales que solo alguien que creció con él podría conocer. Por ejemplo, en una proyección de una de las películas de Burt, Joanna podría contar cómo de niños se dieron cuenta poco a poco de que su padre no era solo un padre, sino una estrella de cine legendaria. Al igual que la historia de aquel fan asombrado que se arrodilló en su mesa, que ella relató con humor, se ha convertido en una especie de embajadora del legado de su padre, asegurándose de que las nuevas generaciones recuerden a Burt Lancaster no solo como un actor de cine, sino como una persona con historias y principios. No siempre fue fácil ser mujer tras bambalinas en Hollywood, especialmente en décadas pasadas. Pero Joanna se mantuvo firme y se ganó el respeto. No alardeaba de su apellido para ascender. Quienes trabajaron con ella seguramente conocían su linaje, pero también fueron testigos de su talento y ética de trabajo. Hoy, Joanna tiene poco más de 70 años y parece haber equilibrado su vida entre Hollywood y la familia. Ha estado casada. Su esposo es Michael, como se desprende de menciones familiares, y ha mantenido un perfil relativamente bajo en los últimos años, quizás disfrutando de una semi-jubilación. Número 1. Saigley Lancaster. Nacida a mediados de la década de 1950, en 1956, según algunas fuentes, fue la hija menor de Burt Lancaster y la última de los 5 hijos que tuvo con Norma. Al ser la menor, Saigley vivió la vida familiar de los Lancaster desde una perspectiva ligeramente diferente a la de sus hermanos mayores.
Tenía apenas unos 10 años cuando sus padres se divorciaron, lo que significa que pasó gran parte de su infancia en un hogar dividido, alternando entre la casa de su madre y la de su padre, a diferencia de sus hermanos mayores. Eso no debió ser fácil, pero quizás la hizo fuerte y resiliente, cualidades que luego exhibiría en un escenario muy público. Sigley creció alejada de los focos, al igual que su hermana Susan. Durante su juventud y primeros años de adultez, no fue una figura pública ni apareció en los reportajes de Hollywood. No hay constancia de que Sigley intentara una carrera como actriz o cineasta. Parece que ella también optó por una vida privada alejada del mundo del espectáculo. Pero el momento de gloria de Siglet Lancaster llegó aproximadamente una década después del fallecimiento de Burt, a mediados de la década de 2000. Y no fue por una película ni por un evento glamuroso. Fue por una lucha para proteger el legado de su padre. Esta es la dramática historia. Tras la muerte de Burt, su patrimonio debía incluir los derechos de varias de sus películas más famosas, ya que Burt había sido lo suficientemente astuto como para coproducir muchas de ellas y conservar parte de la propiedad. Sin embargo, se descubrió que su representante de negocios de toda la vida había cedido esos valiosos derechos de autor a MGM, un estudio de cine en la década de 1990, por una suma irrisoria. En un momento en que Burt estaba incapacitado por un derrame cerebral, o posiblemente incluso después de su muerte. En otras palabras, algo turbio sucedió y la familia Lancaster lo descubrió años después. Esto significó que perdieron regalías y el control de las películas en las que su padre había trabajado tan arduamente. Como es comprensible, esto no les sentó bien a los herederos de Burt. Sigley, al ser la hija menor de Burt, asumió el papel de voz principal entre los hermanos. En 2005 Sigley, que entonces tenía unos 49 años, y sus dos hermanas, Susan y Joanna, junto con su nieta Key, hija de Bill, interpusieron una demanda para investigar y revertir lo que consideraban un saqueo masivo del patrimonio de Burt Lancaster. En una declaración de la época, Sigley expresó su frustración y determinación. Algo salió terriblemente mal con la herencia de mi padre. Por el momento desconozco quién es el responsable, pero mi objetivo es averiguar todo lo posible. Estas son palabras mayores y demuestran la vehemencia con la que Sigley se sintió al escribir esto. No todos los días se ve a los hijos de una leyenda del cine enfrentándose a los intereses comerciales de Hollywood, diciendo en esencia: «Oigan, engañaron a nuestro padre y no lo vamos a dejar pasar». La batalla legal fue compleja. Alegaron fraude, negligencia y conspiración, afirmando esencialmente que quienes debían velar por los intereses de Burt le fallaron a él y a su familia. Sigley y sus hermanas exigían la devolución de los derechos cinematográficos o al menos una compensación justa. Mientras el litigio seguía su curso en los tribunales, Sigley se convirtió de facto en la portavoz de la causa. Al menos, en sus declaraciones escritas, no buscaba la atención de las cámaras de televisión ni nada por el estilo. Pero sus palabras y documentos legales llegaron a la prensa. Debió de ser abrumador. La familia Lancaster contra entidades corporativas y posiblemente contra el patrimonio del difunto gerente comercial. Esta fue una verdadera historia de David contra Goliat, con Sigley liderando la lucha en nombre de su padre, quien no podía defenderse por sí mismo. ¿Y qué pasó? Los juicios pueden alargarse, y este de hecho se prolongó. Los detalles del resultado no se hicieron públicos, pero lo importante es que Sigley demostró una determinación y un amor increíbles por el legado de su padre. No iba a permitir que se aprovecharan del nombre ni del trabajo de Burt Lancaster. Resopla. Es una muestra de cómo Burt educó a sus hijos inculcándoles un sentido de la justicia y carácter. Además de la saga legal, Sigley Lancaster también ha contribuido a preservar la memoria de su padre de maneras más elogiosas. En sus últimos años, ha aparecido ocasionalmente junto a Joanna en eventos en homenaje a las películas de Burt Lancaster.
Sigley ayudó a organizar retrospectivas y fue clave en la organización de charlas o proyecciones donde la familia Lancaster comparte reflexiones sobre Bert. Aunque no se dedicó al mundo del espectáculo, Sigley se convirtió en cierto modo en historiadora y guardiana del legado de su padre. En su vida personal, al igual que sus hermanas, Sigley mantuvo su vida privada en secreto. Se casó con Marty, según consta en las notas familiares, y ha vivido principalmente en California. Ahora tiene casi 70 años y presumiblemente disfruta de una vida alejada del frenesí de Hollywood, apareciendo principalmente cuando hay una buena razón, como un homenaje a su padre o una pausa importante.